estimado estudiante, es un gusto poderlos saludar en esta primera sesión de nuestra materia Derecho Fiscal 1. Comprenderemos las primeras unidades 1 y abarcaremos temas de la unidad 2 para conocimiento en esta primera sesión. Bueno, necesitamos primero iniciar con la presentación. Debemos de identificar que derecho fiscal también es conocido como derecho tributario y está enfocado a regular los tributos, impuestos a los contribuyentes, y el derecho fiscal regula todos los ingresos del Estado, no solo los tributos. Aún así, siendo la mayoría de los ingresos del Estado procedentes de ellos mismos, se puede estudiar de manera conjunta el derecho tributario y el derecho fiscal. Principales características: pertenece al derecho público, especialmente al derecho financiero. Sus normas son imperativas, no pueden ser pactadas o negociadas entre partes. No solo regula, gestiona y controla los tributos, sino que se encarga de todos los ingresos públicos del Estado. Sigue un principio de equidad. Faculta establecer contribuciones de carácter obligatorio por ley. Establece sanciones y multas a los contribuyentes si no se cumplen con sus obligaciones tributarias. Es por ello que vamos a abarcar un poco del objetivo del derecho fiscal, su definición, su conceptualización, su base constitucional y esta clasificación del considerado de los ingresos del Estado, pero sin antes sobrepasar los sujetos que intervienen. Es por ello que los invito a tomar consideración a lo siguiente que vamos a explicar. Debemos de recordar que el derecho fiscal lo vamos a definir como lo siguiente. Comparto pantalla. Y debemos definir al derecho fiscal, que incluye las normas jurídicas encargadas de regular la recaudación, el manejo y el control de los ingresos públicos de los estados aportados por los contribuyentes. Los gobiernos, todo gobierno, necesita de ingresos para poder operar y realizar inversiones en aspectos como educación, como salud, impartición de justicia, seguridad y vías de comunicación. No obstante, debe de existir algo que regule los mecanismos de esta obtención de fondos destinados a financiar el gasto público. Quienes estén interesados en profundizar en esta materia, debemos de continuar con los estudios de la misma, debido que también, como les mencionaba, es llamado derecho tributario. Esta es una rama del derecho público que reúne todas las normas encargadas de regular las relaciones jurídicas entre el Estado en su calidad de autoridad fiscal. Cuando nos referimos al fisco, se refiere directamente al Estado en forma de recaudación de impuestos. También estamos hablando de la población como contribuyente. Esto significa que se ocupa de la legislación en materia de recaudación, gestión y control de ingresos públicos. ¿Cuál es la base fundamental? Es decir, ¿cuál es la base que nosotros constitucionalmente abarcamos al derecho fiscal? Para ello hacemos hincapié en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, el cual refiere como una obligación de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esta disposición fundamenta el derecho fiscal en el país, ya que se dedica a establecer las normas que determinan los tributos. ¿Cuál es el objetivo de estudiar derecho fiscal? ¿Qué estudia el derecho fiscal?
Esta interrogante la podemos subsanar de que es una rama del derecho que explora las normas que establecen los tributos que deben pagar nosotros como gobernados. Recuerden que en el derecho fiscal es una relación bilateral en cuanto a contribuyente y el Estado. El contribuyente contribuye por medio de los impuestos al Estado, a la Federación, para que este mismo pueda, por medio de los servicios que ya mencionamos, poder subsanar necesidades sociales. Repasa todos los aspectos materiales, procedimentales, excepcionales, sanciones, disposiciones y protocolos específicos en materia de recaudación recogidas en el ordenamiento jurídico. En México, en materia fiscal, es aplicable lo que establece la Constitución, los tratados internacionales que ha firmado el país, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Impuestos al Valor Agregado, la Ley de Impuestos sobre la Renta, los códigos fiscales de los estados y de los municipios, las leyes de Hacienda de las entidades federativas y de los municipios y ciertos reglamentos, decretos, circulares vinculados con la materia, por lo que debe tomarse en cuenta toda esta legislación. Vamos a retomar de nuevo estas características que hicimos hincapié. Forma parte del derecho público, determina ingresos para contribuir el presupuesto de egresos de la Federación, del Estado y los municipios, según lo que ya vimos ahorita en el 31, fracción cuarta. Cuenta con normas imperativas que no pueden ser pactadas o negociadas, es decir, recordemos la palabra hecho jurídico. Los impuestos es un ejemplo base de estos hechos jurídicos. No están a disposición de decir a negociar. Se imponen, lo impone la Federación y con ello acatan estados y municipios. Está basado en una obligación, no hay posibilidad de no acatar las normas, es una obligación de nosotros como mexicanos contribuir, ya lo leímos. Vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. En México debe cumplir con los principios básicos de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria. Este principio de equidad interviene que todos aquellos que tengamos la remuneración en la misma, digamos, especie, en la misma cantidad monetaria, nosotros tenemos que contribuir de manera equitativa. También, por decirlo así, justo. No podemos pagar mayores ingresos a aquellos que no seamos beneficiados de un mayor ingreso económico. Por eso se llama que es de una manera justa y equitativa. En México debe cumplir con los principios básicos de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria. Si los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias, establece sanciones y lo que muchos tenemos, multas, ¿verdad? Es decir, las sanciones administrativas, desde multas, digamos, económicas, que es lo que nosotros pretendemos no, digamos, realizarlo, no caer en ello, en este no cumplimiento, para que nosotros no seamos sujetos de sanciones y multas. ¿Para qué sirve el derecho fiscal? Bien, ya repasamos un poquito, pero digamos, todas las personas físicas como las personas morales necesitan de este derecho para asegurarse de sus actuaciones que cumplan con, que cumplen con el Código Fiscal de la Federación y demás normativas vigentes en materia fiscal. Además, se puede dar el caso de que se les imponga cargos o sanciones de forma errónea, por lo que esto puede derivar en procedimientos judiciales. Es decir, nosotros debemos de conocer el ABC, ahorita con la reforma fiscal que viene cierto conocimiento del ABC fiscal, es decir, los conocimientos más básicos en materia tributaria,
Debemos de nosotros conocerlo porque siendo persona física o persona moral, podemos ser incluso sujetos a contribuciones que no son directamente para nosotros. Sin embargo, debemos de conocer o saber a qué autoridad recurrir. ¿Qué hace un abogado fiscalista? Hay que decir que sus labores son variadas y requieren un conocimiento profundo de la legislación tributaria vigente en el país, con digamos, se necesita preparación principalmente con información contable, fiscal, financiera, jurídica, para que nosotros podamos defender esos derechos. Y como hemos mencionado, no necesariamente necesitamos ser abogados para conocer del derecho fiscal. Después, es un derecho que digamos, a todos nos inmiscuye y debemos de estudiar y analizar. Vamos a pasar a nuestra tecnolectura. Recordemos que la tecnolectura que ustedes cuentan en plataforma es muy importante. Les comparto también, permítanme. Y vamos a hablar de estas contribuciones. Comparto pantalla. Y podemos ver en esta tecnolectura que digamos, de conocimiento tributario financiera del Estado, que hablamos un poquito del concepto, y estamos hablando también de esta relación que marca nuestro cuadro. Afecta para la consecución de sus fines la obtención, el manejo y la aplicación de los recursos económicos. Esto es lo que realmente realiza el Estado con las contribuciones. Lo obtiene, lo maneja, distribuye y aplica a determinados servicios, como nosotros determinamos ahorita al inicio. El derecho financiero es una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de normas que reglamentan la recaudación, la gestión y erogación de los medios económicos que necesita el Estado y otros órganos públicos para el desarrollo de sus actividades, y estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre los mismos ciudadanos que llevan la aplicación de estas normas. Y viene el siguiente esquema interesante, dice, regulación de la actividad del Estado. ¿Qué hace con esa regulación del Estado? La obtención, el esquema que vimos anteriormente, habla de la explotación de su patrimonio, de los créditos y de las contribuciones. Es decir, por medio de ello, obtiene recursos económicos del Estado. Es por ello que de esta regulación de la actividad del fisco, solo obtención de recursos son patrimonio, créditos y tributos. Y se va a distribuir de manera federal, estatal y municipal. El derecho tributario, solo obtención de contribuciones por medio de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. La Constitución, ya hicimos hincapié, que es una de las leyes fundamentales que marca por ser la suprema, nos marca también nosotros esa obligación en el artículo 31, fracción cuarta, para contribuir, para que así nosotros podamos contar con servicios que son de derechos humanos y son garantías individuales, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, es decir, el Estado lo contribuye. Asimismo, vamos a hablar que dentro de la iniciación y duración de la vigencia tributaria, recordemos que eso depende de realmente la aplicación del artículo 71 y 72 de nuestra Constitución, en donde marca la creación de las normas.
Y estábamos considerando también, sin menoscabar, el artículo 72, inciso H, el cual se refiere que para la creación de las normas dentro del derecho positivo, debemos de recordar que crea iniciativa en materia de impuestos se declara la Cámara de Diputados. Esa es una excepción a la regla, en decir, entre quién es la Cámara de origen y quién es la Cámara revisora. En este caso, no olvidar el artículo 72, inciso H, en lo referente que en materia de impuestos, empréstitos, es referente a la Cámara de Diputados. Vamos a hablar un poquito de del principio de legalidad tributaria. La autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno, realizar función alguna dentro del ámbito fiscal sin encontrarse previa y expresamente facultada para ello por una ley aplicable al caso. Nadie de nosotros puede pagar tributos que no lo determine la ley, no puede ser incluso, digamos, ni requerido, ni tampoco sancionado, como ya vimos, porque el principio de la constitucionalidad se basa en los siguientes artículos. Artículos que van a ser muy indispensables para nuestra actividad final. Sería muy amable de poder considerarlos. De todas maneras, en foro lo verán reflejado, que será de apoyo. Es el artículo 31, fracción cuarta, el artículo 73, fracción 7, y séptima y fracción 29ª, el 74, fracción cuarta y el 131, párrafo segundo, por considerar uno de los principales artículos. Límites constitucionales, estábamos hablando de la igualdad. En el apartado 13 constitucional menciona que nadie puede ser juzgado por leyes privativas. Esto implica que a ningún contribuyente se le puede aplicar leyes tributarias específicas. Estas deben ser generales, iguales e impersonales. De irretroactividad, también aplicamos el artículo 14 constitucional, señala que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, por lo que no es posible darle un ordenamiento fiscal de aplicación a situaciones originadas con anterioridad. Derecho de petición, el artículo 8 de la misma Carta Magna dice que los funcionarios y empleados públicos deben de respetar el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. No confiscación de bienes, está establecido en el artículo 22 constitucional que queda prohibida la confiscación de bienes, es decir, cuando los contribuyentes absorban la mayor parte o la totalidad de los ingresos de los contribuyentes, la autoridad por este hecho no puede confiscar los bienes del sujeto pasivo, pero no impide que la autoridad pueda cobrar a través del embargo cuando la deuda fiscal se originó por morosidad del contribuyente. Muy indispensable esto que acabamos de ver en cuanto a los fundamentos constitucionales, y vamos a abarcar un poquito de la importancia del derecho fiscal en relación al Código Fiscal de la Federación. Debemos de reconocer que en 1937 se expidió la Ley de Justicia Fiscal que estableció el Tribunal Fiscal de la Federación, lo cual constituye un acontecimiento que ha ejercido una profunda influencia en el campo de la justicia tributaria en México, pues al crear el Tribunal Fiscal de la Federación como tribunal administrativo de anulación en materia fiscal, ha hecho posible que se desarrolle una doctrina propia que ha robustecido la labor legislativa en dicha materia. La Ley de Justicia Fiscal fue la precursora en el importante aspecto de la creación del Tribunal Fiscal de la Federación, tribunal que regula los conflictos fiscales, y de la reglamentación del procedimiento contencioso administrativo de anulación, del Código Fiscal de la Federación, el cual incorporó
y amplió la ley de justicia y por primera vez en el continente americano. Es por considerar, ahora es obvio que nosotros debemos marcar qué es el fisco federal, estatal y municipal. Debemos tomar en consideración el artículo 124 constitucional, que establece lo siguiente. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservados a los estados. Los fiscos en las entidades federativas en el territorio de cada cual disponen de las facultades que el federal ejerce en territorio nacional, con las limitaciones de las contribuciones que por prohibición constitucional no puede imponerse cada legislación. La federación es, digamos, la que distribuye sus poderes fiscales. El fisco federal se identifica con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las funciones de esta secretaría se encuentran en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que son estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones impositivas, cobrar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales, cobrar los derechos, impuestos, productos y aprovechamientos, determinar los criterios y montos globales de estímulos fiscales, dirigir servicios aduanales, respetar a la federación en controversias fiscales en los procesos ante el Tribunal Fiscal, entre otras. El fisco estatal, en fundamento, está en el artículo 40 constitucional. Dispone que los estados, miembros de la federación, son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Por tanto, pueden organizar libremente sus haciendas públicas, salvo las limitaciones que la propia Constitución establece. Los estados carecen de facultades para establecer aquellas contribuciones que son exclusivas de la federación, es decir, es federal, tales como comercio exterior, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, comprendidos en los párrafos del artículo 27, instituciones de crédito y sociedades de seguros, servicios públicos concesionados o explotados directamente por la federación, especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco y labrar. Nos menciona precisamente parte de esos artículos que hacíamos hincapié hace un momento, en donde hace otro precepto constitucional, les prohíbe acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado, grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, prohibir, digamos, ni grabar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, parte importante al artículo 73. Ahora, ¿qué pasa con el fisco municipal? Recordemos que cuando hablamos de materia municipal, el fundamento indispensable de nuestra Constitución es el 115 constitucional, porque en el mismo establece lo siguiente. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor. Inciso A, percibirán las contribuciones, hay fundamentos del fisco municipal, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
Bien, vamos a hacer hincapié ahora de los organismos fiscales autónomos. Estos organismos fiscales, recuerden que son autónomos, pero que tienen que dar una contribución al fisco. Muy importantes también llamados organismos fiscales u organismos públicos descentralizados, que tienen el carácter de autoridad fiscal para la realización de sus atribuciones, en virtud de que estos entes realizan actividades fiscales, como cuáles. El Instituto Mexicano del Seguro Social es uno de ellos, al cual el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le atribuye personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, indica esta ley del Seguro Social que tiene el carácter de organismo fiscal autónomo. En su artículo también 271 establece que las cuotas al IMSS corresponden a las aportaciones de seguridad fiscal, que son contribuciones concertadas por la fracción 2 del segundo de nuestro Código Fiscal de la Federación. También es importante hacer mención el Instituto Fondo Nacional de Vivienda. Es otro, ¿verdad? Organismo fiscal autónomo. Y ahora bien, tenemos que hacer hincapié a nuestro Código Fiscal, porque ahí nos hace ver quiénes son los sujetos que estamos hablando ahorita. Recuerden, el artículo primero hace relación que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Menciona, ¿la federación está obligada a pagar contribuciones? Ok, ya vimos quién es el fisco de la federación. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, están obligados a pagar impuestos. Las personas que, de conformidad con las leyes fiscales, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias de la ley. Vamos a verlo, no se preocupen. Las contribuciones se clasifican en impuestos, clasificación de contribuciones, artículo segundo de nuestro Código Fiscal. Se clasifican en aportaciones de seguridad social, como ya lo vimos, incluso consideramos parte de su fundamentación jurídica. Contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran establecidas en la situación jurídica o esto previsto en la misma ley y que sean distintas en las señaladas en la fracción de este artículo. Por ejemplo, hablamos de contribuciones de mejoras, son las establecidas en la ley y a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Una contribución de mejora, ¿no? Realizar una carretera, la pavimentación de determinada calle, es decir, contribuciones de mejora. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distinto de las contribuciones. Estos aprovechamientos habla de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los recargos, estos financiamientos son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de estos y participan de su naturaleza. Créditos fiscales, artículo 4 de este código, son créditos fiscales que ya vimos en el esquema, que también los créditos fiscales son forma de recibir, digamos, contribuciones fiscales. Los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados.
que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados de los particulares, así como de aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destine a un fin específico, se hará por medio de quién, ya lo mencionamos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por las oficinas que dicha Secretaría autoriza. Los impuestos en el cuarto A habla de los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros cuya recaudación y cobro se ha solicitado a México de conformidad con los tratados internacionales. Por eso la relación de los tratados internacionales de nosotros en derecho fiscal, sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. Le serán aplicables las disposiciones de este código referente a la notificación y ejecución de los créditos fiscales. Las contribuciones, artículo 6, se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el acto en que ocurran. Recuerden, el hecho jurídico no está sujeto a negociación. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación. Plazos y términos no debemos de dejar de vencer en lo que se refiere a materia fiscal, porque recuerden, y ya lo he dicho, bien propiamente dicho, el Estado que actúa como fisco no tiene memoria de perdón, digamos, en cuanto al pago de sus contribuciones. Probablemente a negociaciones, pero de que tienen que pagar, digamos, esos retardos por no haber cumplido en tiempo y forma, se tienen que pagar. Okay. Permítanme tantito, ahorita seguimos con esta, digamos, lectura. Comparto pantalla. Estamos hablando que, digamos, es el SAT. ¿Cuándo se crea el SAT? Que es el Servicio de Administración Tributaria. Fue en 1995. Se publica una novedosa ley que anticipa la creación de un órgano tributario separado de esta Secretaría de Hacienda, que vendría a desarrollar sus actividades. Sin embargo, es hasta el periodo de 1997 cuando entra en vigor con la publicación de su reglamento interior. Actualmente este servicio es uno de los órganos más importantes de la Administración Pública Federal, precisamente porque es el competente para la recaudación de las contribuciones. ¿Cuál es el objetivo? Tiene por objetivo la realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público. Sus atribuciones: recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la política fiscal de la Federación. Respetar el interés de la Federación en controversias fiscales. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios
cuando conforme los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, debe de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, fungir como órgano de consulta del gobierno federal en materia fiscal y localizar y listar a los contribuyentes en el objeto de ampliar y mantener el registro respectivo. ¿Cómo va a realizar ese registro respectivo el Estado? A través de los órganos que inherentemente, por obligación fiscal, debe contribuir al servicio de digamos, de este servicio de administración tributaria. Por ejemplo, el INE le tiene que, digamos, cuando usted cambia su domicilio, el INE necesita el SAT, donde usted se ubica su nuevo domicilio, por mencionar alguna de esas instituciones auxiliares, ¿verdad? Para la contribución y mejora del Estado. Y ahora bien, compartimos el siguiente esquema, que igual lo tienen en su tecnolectura, y hablamos del origen de los recursos o ingresos del Estado. Hemos hablado ingresos o recursos tributarios, por medio de que lo recaudo, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, accesorios de contribuciones. ¿Cuáles son estos derechos accesorios de contribuciones? Pues son los recargos, son sanciones, gastos de ejecución, indemnización por cheques devueltos. Ingresos no tributarios o financieros, hablamos los patrimoniales y créditos. Los patrimoniales son productos, aprovechamientos, accesorios, créditos, los empréstitos. Sí, recuerden que el recurso que se presta de un estado hacia otro, o incluso estamos hablando federal, emisión de moneda, emisión de bonos de deuda pública, hablamos también de devaluaciones, de revaluaciones, expropiaciones, estos son parte de los créditos, decomisos, nacionalizaciones y privatizaciones. Es por ello que estos ingresos o recursos tributarios tienen su origen histórico en el poder del imperio del Estado, la facultad del Estado romano, que le permitía el dominio absoluto sobre los pueblos conquistados. Gran parte de esto lo vemos también al derecho romano, recuerda. Ok, estamos hablando entonces que el artículo segundo, fracción cuarta de nuestro código, como dijimos hincapié, habla de los derechos, son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. Esa tecnolectura que se les proporciona es amplia y muy clara para poderse apoyar a su actividad. Ejemplo, ya vamos a hablar un poquito de los aprovechamientos. El artículo tercero, párrafo primero del Código Fiscal, son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distinto de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamiento y los que obtengan los órganos descentralizados y empresas de participación estatal. Recursos crediticios son aquellas cantidades que con carácter de préstamo obtiene el Estado por diferentes vías. Hablo de financiamientos internos o externos, que presentan las características de tener que ser reembolsados en su oportunidad. Los empréstitos son créditos o financiamientos otorgados por un gobierno, por un Estado extranjero, por organismos internacionales de crédito, por instituciones privadas de crédito extranjeras o por instituciones nacionales de crédito para la satisfacción de determinadas necesidades presupuestales, que genera para el gobierno receptor la obligación de restituirlos adicionados de una sobreprima por concepto de intereses y cuyo conjunto, aunado a otras disposiciones crediticias, forman la deuda pública. Esto es así relevante, este término, para que nosotros entendamos el concepto como tal, desde un punto de vista de no endeudar más a nuestro país. La emisión de moneda
Corresponde al Estado la función de emitir moneda a través de su Banco Central, emisión que se debe efectuarse en proporción a las reservas de cada país, es decir, cuánto contamos nosotros, no es de expedir billetes y monedas al por mayor y es decir, podemos generarlo, no, es decir, cada reserva del país es representada por cada uno de los billetes. Emisión de bonos de deuda pública son instrumentos negociables que el Estado coloca entre el gran público inversionista, recibiendo a cambio un crédito precio y asumiendo como contraprestación las obligaciones de reembolsar su importe más un sobreprecio en un plazo determinado. Y ejemplos, también vamos a hablar de las expropiaciones, que es muy importante por el derecho fiscal. El acto unilateral llevado a cabo por la administración pública con el objeto de segregar un bien de la esfera jurídico-patrimonial de un particular para destinarlo aún sin el consentimiento del afectado a la satisfacción de una necesidad colectiva. El interés general o causa de utilidad pública mantiene el pago de su indemnización. Decomiso es una sanción que deriva, que priva a una persona de bienes muebles sin indeterminación por la fracción de una ley administrativa. No debe considerarse como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas, ni el decomiso de los bienes en caso de enriquecimiento lícito de los servicios públicos, como lo establece el 109 constitucional. Ejemplo, nos está hablando que sí debe de satisfacer necesidades ya colectivas, educación, salud, comunicaciones, seguridad, etc. Fue muy importante abarcar estos puntos. Los invito a la segunda sesión, la cual se va a programar estos días. Favor de verificar en foros para que nosotros podamos seguir hablando un poquito de esta materia que es básica para nosotros comprender, y si existe alguna duda en cuanto a su actividad, también estamos a sus órdenes. Tengan un excelente día, ha sido un gusto, un placer, invitándolos a participar en foros. Se despide de ustedes la maestra Fabia Susana Aguilar Barrera. Tengan un excelente día.